de una vez con la clase de vascularización porque tenemos, según lo que me han dicho, hasta las 3 de la tarde. Así que empezamos. Bueno, respecto a la vascularización cerebral, sabemos que es importante conocerla, pues nuestro sistema nervioso, ¿no?, está irrigado por muchas ramas procedentes de principalmente dos arterias. La primera va a ser la arteria carótida interna y las otras van a proceder de las arterias vertebrales, ramas de la subclavia. Entonces, por estos dos, estas arterias principales, vamos a subdividir lo que es la irrigación cerebral en dos sistemas. El primero va a ser el sistema anterior o sistema carotídeo, que va a proporcionar aproximadamente el 70-80% de la circulación arterial, mientras que el sistema vértebro-basilar, que es el sistema posterior, nos va a brindar del 20 al 30% de lo mismo. Estos sistemas, ¿no?, van a formar un círculo anastomótico arterial que vamos a llamarlo polígono de Willis. Aquí tenemos un resumen de lo que vamos a ver, ¿ya? Sistema cerebral anterior, origen carótida interna, y el territorio que va a irrigar son los 2 tercios anteriores de los hemisferios cerebrales, mientras que el sistema vértebro-basilar va a irrigar 1 tercio posterior de los hemisferios cerebrales, gran parte del tálamo, tronco y el cerebelo. Muy bien, aquí tenemos una primera imagen para familiarizarnos con lo que es el polígono de Willis, el cual va a estar conformado va a tener forma heptagonal, ¿ya? 7 lados, el cual va a estar conformado por 2 arterias cerebrales posteriores, 2 arterias comunicantes posteriores, 2 arterias cerebrales anteriores y una arteria comunicante anterior. Este circuito anastomótico o polígono de Willis se va a ubicar en la base del cerebro, ¿ya? En la base del cerebro, o sea, en la cara basal, ¿ya? Y lo que va a hacer es permitir que la sangre que ingrese por la arteria carótida o vertebral, ¿no?, se distribuya a cualquier parte de los hemisferios cerebrales. Es un circuito anastomótico importante porque más adelante vamos a ver, pueden haber problemas, lesiones, enfermedades que pueden ocluir estas arterias. Entonces, la importancia de este circuito anastomótico es que va a llevar sangre igual, o va a intentar llevar sangre a las regiones que puedan verse afectadas. Nuevamente tenemos aquí el polígono de Willis y a continuación vamos a mostrar los 7 lados, ¿no? Aquí arriba vamos a tener de manera transversal la arteria comunicante anterior. Va a ser importante porque va a ser el lugar de anastomosis de la circulación anterior o la circulación carotídea, la arteria comunicante anterior. Todo van a ser, chicos, de aquí en lo que es el sistema carotídeo, van a ser de las carótidas internas de cada lado, y hacia adelante va a llevar lo que son las arterias cerebrales anteriores, ya que estamos delimitándolas aquí. Hacia abajo va a formar lo que es las arterias comunicantes posteriores, que a su vez van a ser las que van a unir tanto el sistema anterior o carotídeo como el sistema vértebro-basilar. Otras arterias que forman este heptágono van a ser las arterias cerebrales posteriores, que como lo han visto ya anteriormente, van a ser ramas terminales de lo que es la circulación vértebro-basilar. Vemos aquí las arterias vertebrales que se van a unir a nivel de la protuberancia para formar la arteria basilar o el tronco basilar. Y bueno, en su disposición ya superior, ¿no?, ascendente, va a tener 2 ramas terminales que van a ser las arterias cerebrales posteriores, que van a ser la parte inferior del polígono de Willis. Sí. Permíteme para ir avanzando. Muy bien. Empezaremos hablando de la arteria carótida interna. El
la principal estructura del sistema carotidio, ¿ya? Como sabemos, la carótida interna es la segunda rama terminal de la arteria carótida común. La primera rama va a ser la carótida externa y va a ascender, ¿no?, por la región cervical hasta ingresar a lo que viene a ser la porción petrosa del hueso temporal, y de ahí va a llegar hasta el polígono de Willis. Entonces, en este trayecto vamos a identificar 7 segmentaciones. Cuando hablemos de segmentaciones, chicos, va a ser una misma estructura vascular, en este caso la carótida interna, y ¿qué pasó? Vamos a tener la división de la misma arteria carótida interna, ¿ya?, en 7 segmentos, dependiendo de su localización. Así tendremos el primer segmento, conocido como C1, que va a ser la porción de la arteria carótida interna que se va a encontrar en la región cervical. El segundo tramo va a ser el tramo que va a ingresar por el agujero rasgado anterior o carotidio externo por la base del cráneo, ya, el cual va a ser el segundo segmento, que va a ser el segmento petroso, ya, por la porción petrosa del hueso temporal. El tercer segmento va a ser el segmento lacerum. ¿Por qué lacerum? Va a ser el segmento que va a estar a nivel de lo que viene a ser el agujero rasgado anterior. En realidad, en otras literaturas, el segmento C2 y C3 lo consideran puramente como petroso, pero en la nomenclatura ya moderna consideramos estos 2 segmentos. Después, el segmento lacerum va a tener un límite a nivel del ligamento petrolingual, el cual va a delimitar la cuarta porción, que es la porción C4, que va a ser la porción cavernosa o intracavernosa, que va a ser la que va a estar localizada en el seno cavernoso. Posteriormente a su salida del seno cavernoso va a estar la porción clinoidea, va a estar en relación a las apófisis clinoideas anteriores del hueso esfenoidal. Seguimos ascendiendo y vamos a tener una sexta segmento, un sexto segmento, que va a ser el segmento oftálmico. Importante porque va a dar una rama colateral anterior, como vemos en esta imagen, que va a ser la arteria oftálmica, de la cual vamos a hablar más adelante. Y por último vamos a tener el séptimo segmento, que va a ser el segmento comunicante. Este segmento comunicante también se le llama segmento cerebral. Este va a ser la porción final, ¿no?, de la carótida interna, que va a llegar hacia la formación del polígono de Willis. Hablaremos de la arteria cerebral anterior. Es, como ya lo hemos mencionado, rama de la arteria carótida interna y se divide en 3 segmentos. El segmento A1, que es precomunicante. Como vimos hace un momento en el gráfico del polígono de Willis, teníamos una arteria comunicante anterior, que era la que iba a unir a las 2 cerebrales anteriores. Entonces vamos a tener un segmento precomunicante, vamos a tener un segmento postcomunicante y otro segmento pericalloso. Aquí tenemos una gráfica del polígono de Willis. Aquí tenemos la llegada de las arterias carótidas y aquí vamos a tener justamente, ¿no?, el nacimiento de lo que son las arterias cerebrales anteriores. Ustedes, si pueden identificar, aquí vamos a tener al quiasma óptico. Entonces su recorrido va a ser por detrás del quiasma óptico y se va a dirigir hacia la fisura o cisura interhemisférica, en la cual va a dar su tercera rama, que es la rama o el segmento pericalloso. Tenemos aquí una imagen también, ¿no?, donde observamos el nacimiento de lo que es la arteria cerebral anterior y su ingreso, como mencionamos, a la cisura interhemisférica. Aquí lo que quiero mencionarles, más bien en este gráfico, es el segmento A1. ¿Ya? El segmento A1 va a ser precomunicante porque va a ser el que está comprendido antes de la arteria comunicante anterior.
Es importante porque va a dar ramas a este lugar que va a ser la sustancia o el espacio perforado anterior. Posteriormente vamos a tener, ¿no?, después de la comunicante anterior, el segmento A2, que es el segmento postcomunicante que se va a dirigir a la cisura interhemisférica, como observamos aquí. Una vez llegado a la cisura interhemisférica, va a dar la rama o el segmento pericalloso. Como ustedes ven aquí, ¿no?, el recorrido va a ser justamente periférico al cuerpo calloso y va a emitir algunas ramas que son importantes conocerlas. La rama o la arteria, ¿no?, órbito frontal medial, que va a irrigar a todo lo que es la base frontal, donde están las circunvoluciones orbitarias. Vamos a tener una arteria frontopolar, que va a ser la que va a irrigar el polo frontal. Vamos a tener también una arteria calloso marginal, que va a ir, ¿no?, va a seguir el trayecto del surco calloso marginal, ¿no?, y a su vez vamos a tener algunas ramas, ¿no?, vamos a tener algunas ramas como la arteria rolántica o medial, ¿ya? Y este es importante porque a este nivel, acuérdense que la cara medial íbamos a tener en el lobulillo paracentral, porque ahí es donde termina la rama más distal, y vamos a tener, si recordamos la clase de áreas corticales, el nacimiento del área motora primaria y el área somatoestésica primaria. Entonces, debemos recordar esto porque cuando hay una patología a nivel de la rama pericallosa, la porción más distal, que vienen a ser justamente las arterias que llegan a estas áreas importantes, puede darnos patologías, ¿no?, tanto motoras como sensitivas, a nivel de lo que son los miembros inferiores. Si ustedes recuerdan sus homúnculos, a nivel de lo que era el lobulillo paracentral y el nacimiento de estas áreas, teníamos a los miembros inferiores hasta las caderas. Entonces podemos reconocer aquí, ¿no?, las ramas que acabamos de mencionar. La arteria recurrente de Hübner, ¿verdad?, es una arteria que va a emerger del segmento A2 y se va a encargar de dar irrigación a las áreas profundas del cerebro. Aquí vemos, chicos, el territorio de lo que viene a ser la corteza cerebral, que va a irrigar la arteria cerebral anterior. En la cara superolateral, que es la que estamos observando del hemisferio derecho, va a encargarse de irrigar todo lo que es el polo frontal y la parte superior, como ven aquí en todo este gráfico. Y aquí también vemos que va a ir a la zona basal, a la zona orbitaria. Esto en lo que es la cara superolateral. En la cara medial va a darle, ¿no?, irrigación a todo el segmento, ¿no?, a toda la cara medial hasta la cisura parieto-occipital, ¿ya? Parieto-occipital. Pasamos a otra arteria, que es la comunicante anterior. Esta está originada en la porción precomunicante de la arteria cerebral anterior, o sea, se origina en A1, en el segmento A1. Conecta ambas arterias cerebrales anteriores, como lo habíamos mencionado, no presenta ramas, y su longitud promedio es de 4 milímetros. Nuevamente aquí observamos, ¿no?, entre las arterias cerebrales anteriores a la comunicante anterior, como les dije, es el lugar, ¿no?, es el lugar de conexión en lo que viene a ser la circulación, el de conexión anterior de la circulación o del sistema carotídeo. La arteria cerebral media. La arteria cerebral media también es rama de la carótida interna, pero es una continuación realmente de la carótida interna y tiene 4 segmentos que lo vamos a ver a continuación. El segmento esfenoidal, el segmento insular, el segmento opercular y el segmento cortical, que lo vamos a ver a continuación. Es importante decirles de que esta arteria no forma parte del polígono de Willis. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí. Como mencionamos aquí, el sistema carotídeo iba a nacer de las carótidas internas y, como les menciono, la cerebral media, que está marcada aquí, va a ser una continuación de la carótida. Entonces es una arteria de gran calibre,
lleva aproximadamente el 40% de la circulación cerebral, ¿ya? Y no va a formar, como se dan cuenta, parte del polígono de Willis. Vamos a tener entonces 4 segmentos de los que habíamos hablado. El primer segmento, el segmento M1, va a ser el segmento esfenoidal. Este segmento esfenoidal va a salir de la carótida interna, ¿no? La continuación de la carótida interna, y va a atravesar lo que es la cisura lateral o cisura de Silvio. Por eso también se le llama arteria silviana. Y este trayecto que va a seguir en la porción A1, ya, la porción M1, que es la porción esfenoidal por su relación con las alas menores del esfenoides, ¿ya? Va a llamarse valle silviano, ¿ya? Va a llamarse todo este trayecto de la porción M1 esfenoidal en el valle silviano. Entonces podemos ver aquí, chicos, en esta porción M1, ya podemos ver la emergencia de ramas, de pequeñas ramas que van a ser las arterias lentículo-estriadas. Como vemos, son ramas de pequeño calibre que van a emerger en ángulo recto respecto a la arteria cerebral media. Esto es importante, ¿por qué? Porque estas arterias tienen una desventaja, ¿no?, muy grande respecto a la cerebral media, pues cuando hay elevación de la presión arterial, ¿no?, el hecho de tener estas ramas, ¿no?, de pequeño calibre, las hacen susceptibles a sufrir sangrados, a sufrir hemorragias, o sea, la ruptura de estas arterias. ¿Ok? Entonces, el territorio que va a irrigar las arterias lentículo-estriadas van a ser el brazo posterior de la cápsula interna, también la zona medial del tálamo, ¿ya? Y lo que es el cuerpo estriado. Como recordamos, el cuerpo estriado está formado por ¿qué estructuras? ¿Por qué estructura está formado el cuerpo estriado? Por el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Entonces ese va a ser el segmento M1. Vamos a tener el segmento M2, que va a ser el segmento opercular, el segmento insular. ¿Por qué? Si seguimos el trayecto, vamos a ver aquí, ¿no?, la cisura lateral o de Silvio, y vamos a ver aquí la corteza de la ínsula. Entonces ahí va a ser la segunda segmentación de la arteria cerebral media. Voy a cambiar aquí, ya, esta es la segunda rama, la rama insular, ya, y a continuación la tercera rama va a ser la rama opercular. ¿Por qué? Porque va a irrigar, como vemos aquí, OFP y OT. Vamos a tener un opérculo superior y un opérculo inferior. El opérculo superior va a ser el opérculo que ya hemos observado, ¿no?, en lo que es morfología externa, el opérculo frontoparietal. Y a nivel inferior, en este corte, vamos a ver al opérculo temporal. Entonces, ese va a ser el trayecto de M3, de la tercera porción de la arteria cerebral media. Y como vemos aquí, chicos, saliendo de los opérculos van a dar las ramas hacia la corteza, las ramas externas, que va a ser el segmento M4, el segmento cortical. Aquí vamos a ver cómo emergen las ramas de M4, ¿no?, hacia el surco prefrontal, hacia el surco precentral, hacia la cisura central. Vamos a tener también una arteria parietal anterior, parietal posterior. Vamos a tener una rama también para lo que es el giro o circunvolución angular, y también va a dar ramas temporales. Todo es cortical, superficial. Una arteria temporal anterior, media y posterior. Aquí otro gráfico donde observamos, ¿no?, claramente todo el territorio de la cuarta porción cortical o M4, y aquí tenemos la arteria angular para la circunvolución del mismo nombre. Entonces aquí vamos a tener las distintas ramas de lo que son la arteria cerebral media. En lo que es su territorio de irrigación, vamos a observar aquí en verde que va a irrigar
prácticamente la totalidad de la cara medial, ¿ya? Porque la cara superior va a ser irrigada por la arteria cerebral anterior. Entonces observamos aquí que va a tomar gran parte de lo que es la cara medial de la corteza cerebral. Y aquí en la cara medial ya va a irrigar lo que viene a ser parte de la base temporal. Vemos aquí también, ¿no?, que estructura el uncus del hipocampo, y también vemos al polo temporal. La siguiente arteria de la circulación carotidia va a ser la arteria comunicante posterior. También es rama de la carótida interna, y esta va a establecer conexión entre la arteria cerebral posterior y la carótida interna. Como les mencioné hace un momento, en el primer esquema va a ser la responsable de conectar el sistema anterior o carotidio y el posterior o vértebro basilar. Va a presentar ramas que van a irrigar el quiasma óptico, el tercer nervio craneal, el tálamo, el hipotálamo, y también van a llegar algunas ramas a la cola del núcleo caudado. Es una arteria que tiene muchas variantes anatómicas. Cuando hablamos de variantes anatómicas, son variantes que no son patológicas, ¿ok? Y esto está dado porque la arteria comunicante posterior tiene una función muy importante en la etapa embrionaria. Cuando ya ocurre la maduración de las arterias, ¿no?, que forman el polígono de Willis, esta arteria prácticamente involuciona y su flujo, ¿no?, ya no es el mismo en comparación a la etapa embrionaria. Entonces muchas veces llegan hasta a calcificarse estas arterias, ¿no? Entonces básicamente su principal función es en la etapa embrionaria. Aquí observamos las arterias comunicantes posteriores, ya ramas de la arteria carótida interna que van a llegar a conectarse con las arterias cerebrales posteriores. Aquí también vamos a ver, chicos, la irrigación del tálamo. Ya la irrigación del tálamo es importante porque la arteria comunicante posterior va a dar parte de sus ramas para la irrigación anterior o de la zona anterior del tálamo. La arteria cerebral posterior va a dar también ramas hacia la región posterior, y la arteria cerebral posterior, que la vamos a ver más adelante, va a dar las mayores ramas o las más importantes para la irrigación medial y posterior de lo que viene a ser el tálamo. Hablando de las arterias colaterales, vamos a hablar de la arteria oftálmica. Como mencionamos hace un momento, era rama colateral del segmento C6, del segmento del mismo nombre, oftálmico, y se va a dirigir, como vimos en la gráfica, hacia adelante, y ya conocemos su trayecto, ¿no? A nivel del agujero óptico va a alcanzar la órbita y va a irrigar a los músculos extraoculares. Va a originar muchas ramas, la más importante, la arteria central de la retina. ¿Por qué? Porque la interrupción de flujo sanguíneo a ese nivel va a provocar trastornos en la agudeza visual. Incluso si hay una oclusión total, puede causar ceguera. Bueno, aquí estamos observando cómo entra la arteria oftálmica, ¿no?, por lo que viene a ser también parte del anillo de zinc, por el agujero óptico, ¿no?, junto con el nervio óptico, dando sus distintas ramas. Eso ya lo vimos en el segmento de cabeza. La arteria coroidea anterior es una arteria muy importante, colateral también de la carótida interna, que se desprende del segmento C7, del segmento comunicante o cerebral. Esta pasa ventral al tracto o la cintilla óptica, pasa por delante del tracto o la cintilla óptica, y va a ser de importancia por su vascularización también interna, como la arteria recurrente de Kuppner. Va a distribuirse hasta la parte interna del cerebro, los plexos coroideos, el ventrículo lateral y áreas adyacentes, y va a irrigar estructuras en el telencéfalo
diencéfalo y mesencéfalo. Aquí tenemos a la arteria coroidea anterior, que va a salir, como les mencioné, del segmento comunicante o cerebral o C7 de la carótida interna. Con esto completamos todo lo que son las arterias más importantes del sistema carotídeo o sistema anterior. Ahora vamos a pasar a mencionar las arterias más importantes del sistema vértebro-basilar, que es el sistema posterior. Como mencionamos, ¿no? Las arterias más importantes van a ser las arterias vertebrales. Sabemos que son ramas de la subclavia y a nivel en su ascenso sabemos que van a ascender a través de la columna cervical, ¿no? A través de la columna cervical por los agujeros transversos, y a nivel de C1, que viene a ser, ¿no?, la primera vértebra cervical o atlas, van a girar medialmente para entrar al cráneo a través del agujero occipital o agujero magno. Van a atravesar las meninges, se van a localizar en la cara ventral o anterior del bulbo raquídeo, ¿no?, por delante de o lateralmente de las pirámides vulvares. Aquí vamos a tener, ¿no?, el nacimiento de la arteria vertebral. Como mencionamos, van a tener 4 porciones. La primera porción va a ser la porción prevertebral, porque va a ser antes de su ingreso a los agujeros transversos de la columna cervical. Vamos a tener el segundo segmento, que es la porción transversa. El tercer segmento es la porción atlántica, que aquí es donde van a girar medialmente, como mencionamos hace un momento, ¿no?, por el surco para la arteria vertebral, que está localizado en la cara superior del atlas. Y por último vamos a tener, ¿no?, la porción intracraniana, que va a ser la que se va a localizar, ¿no?, en el bulbo, lateralmente a las pirámides vulvares. La arteria basilar va a ser la confluencia de estas arterias, ¿no?, de estas arterias vertebrales, y va a formarse a nivel de la unión o del surco bulbo-protuberancial. Va a ascender por el surco basilar y se va a dividir a nivel de las ramas terminales, que son las cerebrales posteriores, en la sustancia o el espacio perforado posterior. Van a tener las siguientes ramas: la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria laberíntica o auditiva interna, las arterias pontinas, la arteria cerebelosa superior y las arterias cerebrales posteriores. Estas dos últimas, un reparo anatómico importante para la pinza del tercer nervio craneal. Aquí vamos a observar el nacimiento de las arterias vertebrales, ¿no? Ya el ingreso a la porción intracraneal de las arterias vertebrales, la formación del tronco basilar, y vamos a observar aquí su primera rama. Su primera rama va a ser la arteria cerebelosa anteroinferior, la anteroinferior. Vamos a tener también la segunda rama, la arteria laberíntica, o auditiva interna. Estas dos importantes, chicos, porque también van a ser de reparo anatómico para la pinza vascular del sexto nervio craneal. Después vamos a tener las fibras pónticas, que van a distribuirse, ¿no?, hacia las zonas laterales de la protuberancia. Seguimos ascendiendo y vamos a tener las arterias cerebelosas superiores, y más arriba va a dar las ramas terminales, que van a ser las arterias cerebrales posteriores. Aquí, como les mencioné hace un momento, van a ser, ¿no?, los formantes de la pinza vascular del tercer nervio craneal a nivel de la sustancia o espacio perforado posterior. Hablaremos de la arteria cerebral posterior. Es rama terminal, como mencionamos, de la arteria basilar, y va a tener 4 segmentos. El segmento P1 va a ser el segmento precomunicante, similar a lo que viene a ser, si hacemos una analogía con la cerebral anterior, porque
como vamos a ver en el siguiente gráfico, la arteria cerebral anterior o posterior, mejor dicho, va a estar dividida en dos partes por la arteria comunicante posterior. Entonces va a dar estos dos segmentos: el segmento precomunicante, el segmento postcomunicante, el segmento P3, que es el segmento occipital lateral, y el segmento P4, el segmento occipital medial. Aquí podemos observar, ¿no?, la arteria cerebral posterior. Ya vamos a ver aquí la arteria comunicante posterior, y entonces todo lo que va a estar antes de la comunicante posterior va a corresponder al segmento P1 o precomunicante, y aquí vamos a tener el segmento, ¿no?, postcomunicante o P2, que va a estar ya por o pasando la arteria comunicante posterior. Aquí vamos a ver el segmento P3 y P4. El segmento P3 ya se va a conformar de lo que es, ¿no?, la rama occipital lateral, que va a dar estos ramos importantes. Van a ser las arterias temporal anterior, las arterias del hipocampo y la temporal posterior. Son nombres similares a los que vimos hace un momento de las ramas de M4, pero que también tenía ramas temporales, pero estas ramas temporales se van a encargar de la irrigación de la cara basal, de la base del lóbulo temporal. Esto correspondería al segmento P3, occipital lateral, y el segmento P4, occipital medial, va a dar la más importante, la rama más importante que va a dar es la arteria calcarina. Ya la arteria calcarina es importante, va a estar, ¿no?, en el centro visual, en el centro primario visual. Entonces podríamos definir también de que una lesión a ese nivel también, como mencionamos, podría causar alteraciones en la visión. Y también tenemos otra rama aquí importante, que es la rama parieto-occipital, ¿ya? La rama parieto-occipital. Y también vamos a tener una rama pericariosa, que si se dan cuenta también va a llegar a lo que es el rodete del cuerpo calloso. Entonces esta rama va a ser la rama pericariosa posterior. También vamos a tener las ramas que van a irrigar al tálamo, ¿ya?, a la parte medial y posterior del tálamo. Y aquí vamos a ver el territorio de irrigación, ¿no? En la cara superolateral vamos a ver que está irrigando, ¿no?, parte de la región temporal y la región occipital. Mientras en la cara medial, ¿no?, va a irrigar todo lo que viene a ser el segmento de lo que es la cuña y principalmente la circunvolución lingual. Aquí podemos ver en este corte coronal, ¿no?, los territorios de irrigación de las arterias que hemos hablado. La arteria cerebral anterior básicamente se va a encargar, ¿no?, de dar irrigación a la superficie medial de los hemisferios cerebrales. La arteria cerebral media a lo que es la parte lateral o la cara lateral. También va a tener una rama profunda, ¿no?, una rama profunda por las lentículas estriadas. La arteria cerebral posterior también va a tener, ¿no?, lo que es su irrigación en la cara basal, de lo que viene a ser en este caso la circunvolución lingual. Vamos a tener la arteria coroidea anterior, que también va a tener irrigación en las zonas profundas nucleares de los hemisferios cerebrales, y también, ¿no?, ramas profundas de la cerebral posterior, que van a irrigar básicamente al tálamo. Bueno, entonces aquí podemos observar ya básicamente todos los segmentos, ¿no?, o en su mayoría los segmentos de lo que viene a ser el polígono de Willis. Nuevamente, de manera de repaso, vamos a tener la carótida interna hacia adelante, el segmento A1, como observamos aquí, de la arteria cerebral anterior. Vamos a tener la arteria comunicante anterior, el segmento A2, que es el postcomunicante. Hacia abajo vamos a tener esta arteria de aquí, va a ser la comunicante posterior,
que nos va a unir con el sistema posterior a través de las arterias cerebrales posteriores, principalmente o básicamente en el segmento P1, precomunicante. Aquí observamos también la arteria cerebelosa superior y aquí observamos el tercer nervio craneal, o sea, observamos cómo hace la pinza vascular al tercer nervio craneal. Tenemos aquí el tronco basilar, ¿no? O la arteria basilar, y vamos a tener aquí la arteria cerebelosa antero-inferior y la arteria laberíntica o auditiva interna, que le va a hacer la pinza vascular al sexto nervio craneal. En lo que es irrigación del cerebelo, chicos, va a estar dado por tres arterias. Va a estar dada la porción superior, va a estar dada por la arteria cerebelosa superior, ¿no? Rama de la basilar. Vamos a tener la parte medial, va a estar dada por la arteria cerebelosa anteroinferior, también llamada cerebelosa media, por su territorio de irrigación, que va a ser la porción medial del cerebelo. Y por último vamos a tener a la arteria cerebelosa posterior-inferior, que va a ser rama de las arterias vertebrales y se va a encargar de dar irrigación a toda la región, ¿no?, postero-inferior del cerebelo. Continuamos con lo que es irrigación, chicos. Aquí vamos a observar las arterias espinales. Esto va a ser la irrigación de la médula espinal. Vamos a tener una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior, como vemos en este gráfico, vamos a tener aquí las arterias vertebrales. Cada arteria vertebral va a desprender una rama, ¿no?, anterior para formar la arteria espinal anterior, y las arterias espinales posteriores también en la región posterior van a salir de cada una de las arterias vertebrales para darle irrigación a toda el área posterior. Podemos observar entonces, ¿no?, que la irrigación de la médula espinal va a estar dada por la espinal anterior y las espinales posteriores, pero sabemos que tenemos, ¿no?, el trayecto de la médula espinal hasta el borde de L1 o L2, ¿no?, hasta ese trayecto también va a recibir circulación de otras áreas. Por ejemplo, aquí observamos este corte, ¿no?, de la médula espinal, y observamos, ¿no?, la raíz anterior o motora y la raíz posterior o sensitiva con su ganglio. Entonces vamos a tener circulación que también va a llegar hacia lo que es la circulación de la médula espinal por medio de las raíces o de las arterias raquídeas. Como observamos, la raíz anterior y posterior van a dar origen al nervio raquídeo, que va a ser el que va a salir por los agujeros de conjunción. Entonces vamos a tener también el ingreso, van a salir las raíces, pero van a ingresar arterias radiculares, ese es su nombre, ya del segmento vertebral para lo que viene a ser la médula espinal en su porción cervical, de las arterias torácicas en lo que viene a ser las arterias intercostales en lo que viene a ser su porción torácica, y las arterias lumbar, iliolumbar y sacras laterales para todo lo que es la porción lumbar. También observamos aquí, chicos, esta de aquí es la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior también va a dar ramas mediales, ¿ya? Estas se van a llamar, que también van a salir en ángulo recto. Estas van a ser arterias centrales. Como ustedes se dan cuenta, van a llegar a la porción medial de la médula espinal. Y también vamos a tener algunos plexos, como observamos aquí, algunas agrupaciones arteriales que van a ser los plexos perimedulares por su localización, ¿verdad?, porque están en la periferia de la médula espinal. Entonces tenemos que las arterias espinales, ¿no?, las arterias espinales, las arterias centrales, que son las de acá, las arterias radiculares y los plexos perimedulares
van a ser los encargados de darle la irrigación a la médula espinal. En lo que respecta a drenaje venoso, el drenaje venoso lo vamos a dividir en drenaje venoso superficial, drenaje venoso profundo y lo que son los senos venosos, que ya lo han observado también en clases anteriores. En lo que respecta al drenaje venoso superficial, aquí importante mencionar es la vena cerebral media, ¿no?, que es de similar trayecto a la arteria cerebral media. También se le llama vena silviana o vena de Silvio. Esta vena va a ser formada, ¿no?, por dos venas. Una vena anastomótica superior proveniente del seno venoso longitudinal superior y una vena anastomótica inferior proveniente del seno transverso. Estas dos venas van a formar la vena cerebral media superficial y a la vez vamos a tener aquí, ¿no?, venas cerebrales superiores e inferiores que se van a encargar de llevar el drenaje de la circulación de la corteza cerebral. Aquí vamos a ver el sistema venoso profundo. Cuando di la clase de morfología interna, les mencioné que la vena ¿no?, referencial o más importante de drenaje de los núcleos basales era la vena tálamo estriada, que es esta de aquí, la vena tálamo estriada, pero eso era solamente lo que correspondía a núcleos basales. Ahora es importante mencionar aquí la vena cerebral magna o de Galeno, que va a estar aquí en la porción basal, que va a recorrer, va a estar por encima de los colículos. Aquí observamos los colículos, ¿no? Va a ser ese su punto de reparo anatómico, ¿ya? Y esta vena se va a formar, ¿ya?, por las venas cerebrales internas que están en la región medial al tálamo o al tálamo óptico, y por las venas basales que van a estar posteriores al tálamo óptico, también conocidas como venas de Rosenthal. Entonces, nuevamente, ¿no?, mencionamos que estas venas, las venas cerebrales internas y las venas basales, van a formar esta gran vena que es la vena cerebral magna o de Galeno. Esta vena se va a drenar o va a llegar a drenar al seno recto. Aquí tenemos, bueno, los senos venosos ya los hemos visto ya en la clase de meninges, ¿no? Lo más importante es mencionar el seno sagital superior, seno venoso longitudinal superior, el seno venoso longitudinal inferior, que está en la parte inferior de la hoz del cerebro, ¿no? Vamos a tener el seno recto, ¿ya? El seno recto, vamos a tener los senos transversos, vamos a tener también la confluencia de los senos, ¿ya?, o prensaderófilo. Otro seno importante es el seno sagital inferior, y por último los senos transversos, que van a salir a formar lo que es las venas yugulares internas. Todo ese va a ser el sistema de drenaje sanguíneo, y también recuerden, drenaje del líquido cefalorraquídeo. Aquí observamos también, ¿no?, lo que es el sistema de drenaje a nivel de lo que es la médula y el canal raquídeo. Acuérdense que el canal raquídeo está formado, ¿no?, por todos los agujeros vertebrales que conforman la columna vertebral, ¿ya? Vamos a ver aquí, ¿no?, formaciones tortuosas, también conocidas como plexos, que se van a formar, ¿no?, o que se van a formar de lo que viene a ser también las venas radiculares, y también las venas espinales, ¿no? Vamos a tener las venas espinales, ¿no?, acompañando a las venas, a las arterias espinales, y también, ¿no?, las venas radiculares, que las observamos aquí. Es importante mencionar también que en la cara dorsal de la médula espinal vamos a tener predominancia de
plexos venosos. Pasamos a lo que es anatomía aplicada. Sin duda tenemos que mencionar lo que son los aneurismas cerebrales, ¿ya? Los aneurismas cerebrales son dilataciones de estas arterias que acabamos de mencionar, ¿no?, formantes del polígono de Willis, ¿no?, que van a tener un defecto en la pared arterial, ¿ya? Van a tener un defecto en la pared arterial. Aquí vemos una pared arterial normal con todas sus capas, ¿no? El endotelio, ¿no?, la capa interna del endotelio, la capa íntima, la capa laminar elástica interna, la capa media y la capa adventicia. Entonces, esto es la formación de una pared arterial normal. Aquí, en un aneurisma cerebral, como vemos aquí, está la dilatación de la pared arterial, ¿no? Vamos a observar de que la lámina elástica interna está fragmentada, está adelgazada, y vamos a ver también que hay ausencia de la capa media, ¿ya? Esto es importante porque esto va a condicionar justamente que incremento en la presión, como sabemos que es un círculo anastomótico, ¿no?, va a manejar presiones altas, y si a eso asociamos a un paciente que tiene presión arterial o hipertensión arterial, ¿no?, va justamente a ocasionar estas dilataciones. También los aneurismas pueden ser congénitos, o sea, pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos, y una persona puede tener un aneurisma o puede tener aneurismas múltiples. Aquí regresaré a este gráfico para mencionarles de que principalmente debemos recordar dos lugares aneurismáticos, dos arterias aneurismáticas. ¿Por qué aneurismáticas? Porque son propensas a hacer este problema de aneurismas. En primer lugar, vamos a tener a la arteria comunicante anterior con un 30% del total de los casos de los aneurismas localizados en el polígono de Willis, y vamos a tener también a la arteria comunicante posterior con un porcentaje menor. Entonces, ambas arterias comunicantes, ¿ya? Acuérdense que como son arterias comunicantes, llevan flujos elevados porque van a unir, ¿no?, van a unir la circulación anterior, bueno, la comunicante anterior, la circulación anterior, y las comunicantes posteriores. Las comunicantes posteriores van a unir la circulación anterior y posterior. Ese flujo sanguíneo puede hacer de que hagan formaciones aneurismáticas. El resto no tiene mayor importancia. Aquí también vamos a ver, chicos, les comenté, ¿no?, empezando la clase, sobre las arterias dentículo-estriadas que se encuentran en el segmento M1 o segmento esfenoidal de la arteria cerebral media. Como mencioné hace un momento, al haber incremento de la presión en este trayecto, ¿no?, va a haber un ingreso brusco a estas pequeñas arterias y van a formar inicialmente dilataciones también de las arterias, que vienen a ser dilataciones aneurismáticas, ¿no?, y posteriormente, si es que permanece constante ese flujo elevado a este nivel, va a terminar por generar una hemorragia. Entonces, aquí importante, chicos, es recordar que puede generar una hemorragia a nivel de la cápsula interna. Entonces, estaría alterando todo lo que es el sistema extrapiramidal, la cápsula interna, todo lo que viene a ser el segmento del brazo posterior, que puede traducirse en un paciente en la clínica como estar con hemiplegia, o sea, la incapacidad de mover la mitad del cuerpo. En este caso sería contralateral, del lado contrario. Otro problema importante que debemos mencionar son las malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas son patologías intracerebrales, están dentro, ¿no?, están dentro del cerebro, pueden estar en la corteza o en regiones profundas, ¿no?, que son de tipo congénitas. Nosotros nacemos con un defecto de vascularización, ¿ya?, y a medida que vamos creciendo, ¿no?, y nuestra irrigación cerebral también, ¿no?, se hace mayor, ¿no?, la demanda se hace mayor, estas malformaciones también van creciendo de tamaño. Entonces llega un momento que más o menos en la segunda o tercera década de la vida, 20, 30 años, al haber este incremento de flujo, no pueden romperse estas malformaciones arteriovenosas. Como vemos aquí, ¿qué forma una malformación arteriovenosa? Va a estar formada por una arteria nutricia. Vamos a tener aquí la malformación propiamente dicha, el ovillo o la maraña
¿no? Vascular indiferenciada, y también va a tener una vena de drenaje. Entonces, es importante porque nosotros no sabemos que tenemos, por ejemplo, una malformación arteriovenosa o un aneurisma realmente hasta que se rompe, ¿no? Entonces, si acá todos nos realizamos un estudio de angiografía, bueno, la estadística nos indica que 1 de cada 1000, hay estudios de acuerdo a las zonas, ¿no? Los asiáticos, por ejemplo, 1 de cada 1000 tienen malformaciones arteriovenosas o aneurismas, ¿no? En nuestro caso sería 1 cada 10.000 o cada 100.000. Podemos tener este problema, podemos morirnos con este problema y no saber que lo tuvimos porque tal vez nunca lleguen a romperse. Las malformaciones arteriovenosas también podemos tenerlas a nivel de la médula, porque también tenemos ahí, ¿no?, irrigación, ¿no?, y drenaje venoso. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una malformación arteriovenosa intramedular, ¿no? Vemos aquí la dura madre, vemos aquí la médula, ¿no? Vemos aquí la cauda equina. La cauda equina, prácticamente aquí está el nivel de lo que viene a ser el cono medular. Y aquí observamos también, ¿no?, una maraña de vasos indiferenciados, ¿no?, asimétricos totalmente, que están formando malformaciones arteriovenosas. Ahora, si ocurre la ruptura de una malformación arteriovenosa, dependerá del nivel donde se presente. Si es nivel cervical, puede provocarnos hasta una cuadriplejía, la imposibilidad de movilizar las extremidades superiores e inferiores. Y si ya es dorsal o lumbar, vamos a tener limitación a nivel de lo que puede ser tronco, miembros inferiores y genitales. Otra patología importante que debemos reconocer son los hematomas. El hematoma subdural, ya lo mencionaron también en clases anteriores, ¿no?, va a ser principalmente de causa de origen traumático, después de un golpe. Ya hemos visto, chicos, que tenemos un sistema de vascularización y drenaje venoso cortical, ¿verdad?, a nivel de la corteza cerebral. Entonces, al haber un trauma a este nivel, principalmente lo que se va a afectar es el drenaje venoso y va a formar primero una hemorragia, y ya cuando se va a coleccionar, ¿no?, va a formar un hematoma a este nivel, y como vemos va a ejercer un efecto de masa dentro del cráneo. Nosotros, bueno, en lo que viene a ser nuestro cerebro, es el único órgano que está en desventaja en relación a los otros órganos, porque si tenemos algún golpe en el brazo o en la pierna, se va a hinchar, ¿no?, hacia arriba. Sin embargo, aquí no tenemos un punto de desfogue. El único punto de desfogue que tenemos es el agujero occipital o el agujero magno. Entonces, cualquier colección que vamos a ver también a continuación va a ser de que el cerebro, ¿no?, y sobre todo, en este caso, el uncus, ¿no?, el uncus del hipocampo y la amígdala cerebelosa traten de desfogar hacia el agujero occipital. Entonces va a haber compresión de qué estructura, compresión del tronco cerebral, específicamente del bulbo raquídeo. Ahí nosotros tenemos el centro de la respiración. Entonces, si nosotros no llegamos a detectar a tiempo este tipo de colecciones dentro del cráneo, puede ocurrir un deceso fatal por compresión del bulbo. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Realizamos una cirugía, ¿no? Realizamos una cirugía donde hacemos una craniotomía, sacamos parte de lo que es, ¿no?, el hueso que está por encima de la colección del hematoma, ¿no? En este caso es subdural, entonces tenemos que retirar parte del hueso, ¿no? En este caso es hueso parieto-temporal. Aquí vemos, ¿no?, la escama del hueso temporal, y por encima del hueso parietal vamos a descomprimir, ¿no? Vamos a descomprimir el cráneo y vamos a abrir la dura madre, y se va a proceder a evacuar el hematoma para poder darle nuevamente espacio al cerebro y para que no ocurra lo que estamos hablando, estas herniaciones que pueden provocar lesiones graves. Aquí tenemos un hematoma epidural, este es un corte coronal. Ya sabemos que el hematoma subdural es la colección, ¿no?, de sangre, ¿no?, en lo que viene a ser la dura madre y el aracnoides. El
su causa es básicamente sangrado venoso. El hematoma epidural es un hematoma más agresivo. ¿Por qué? Es una colección sanguínea arterial. Entonces, lo que se va a afectar aquí principalmente son las ramas de la arteria meningia media, ¿ya? Y va a tener, recordemos que las arterias llevan la sangre con mayor fuerza, con mayor presión, entonces también va a ser lo mismo que el hematoma subdural, ¿no? Se va a llevar al cerebro hacia un desfogue natural y podemos tener un problema mayor. Aquí observamos una imagen intraoperatoria donde hay un paciente que aquí vemos descubierto, ¿no? Se le ha retirado los dos huesos parietales, ¿no? Se llama calvarectomía, se retira parte del hueso frontal, los huesos parietales, para poder darle desfogue y poder retirar aquí lo que es el hematoma epidural. Estamos viendo que el hematoma epidural se encuentra entre lo que viene a ser la tabla interna del cráneo y la dura madre. También vamos a tener hemorragia subaracnoidea, que va a estar en el espacio subaracnoideo entre lo que viene a ser el aracnoides y la pía madre. Y bueno, la hemorragia subaracnoidea, lo que tienen que recordar es que tiene dos orígenes. El origen más importante, que es el 80%, va a ser por causa de la ruptura de un aneurisma. Cuando se rompe un aneurisma, ese sangrado va a dar a todo el espacio subaracnoideo. Y el 20% de las causas de la hemorragia subaracnoidea son traumáticas, son después de un golpe en la cabeza. También vamos a tener hemorragias intracerebrales, ¿ya? Hemorragias intracerebrales. Lo más común, para mencionar un ejemplo de hemorragias intracerebrales, son las hemorragias causadas por las malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Pueden causar, ¿no?, la hemorragia tanto en la región cortical, en la región de la corteza, como en la sustancia blanca o la región subcortical. Todo esto es importante porque al ya haber visto, ¿no?, todo el capítulo de neuroanatomía, nosotros podemos relacionar el nivel de la lesión, ¿no?, el nivel de la lesión con la clínica del paciente. Si es que, por ejemplo, como acá, ¿no?, como aquí, ¿no?, aquí está afectando, en este hematoma epidural, está afectando la cara superolateral. En la cara superolateral principalmente vamos a tener al lóbulo frontal y al lóbulo parietal. Entonces, podemos observar que si hay una compresión a ese nivel, ¿no?, por nuestras áreas corticales y por nuestros homúnculos, ¿no?, puede haber justamente problemas, ¿no?, de sensibilidad o movimiento en esas áreas. Entonces es importante conocer la neuroanatomía, ¿no? Por último, chicos, hablaremos de lo que es isquemia e infarto intracerebral. Aquí tenemos que definir dos cosas. Una isquemia es la falta de riego, ¿no?, o de irrigación hacia una estructura vascular, pero de manera transitoria, ¿ya? De manera transitoria. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber algún tipo de oclusión, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de infarto o de isquemia, estamos hablando de que hay una interrupción, ¿no?, una interrupción de la irrigación, o como dice acá en la imagen, del suministro sanguíneo. Entonces, cuando hablamos de isquemia e infarto, tenemos que hablar de dos clases, dos causas, mejor dicho, que van a condicionar esta patología. La primera causa es cardioembólica. ¿Qué significa cardioembólica? Cuando tenemos problemas, ¿no?, de arritmias cardíacas, ¿no?, en las cuales nuestro corazón late no de manera sincrónica, ¿no?, va a tener formaciones de trombos, de coágulos. Entonces, esos trombos, coágulos, van a salir y van a llegar a obstruir las arterias cerebrales. Principalmente, como les he mencionado, van a ir, la arteria cerebral que tiene mayor flujo es la arteria cerebral media. Entonces puede ocluir la arteria cerebral media, o en su defecto puede ocluir también las arterias lentículo-estriadas, que son muy pequeñas. Entonces vamos a tener una interrupción del flujo sanguíneo, ¿no?,
y va a haber un problema de lo que llamamos hipoxia. Recuerden que la sangre va a transportar glucosa y oxígeno a las distintas áreas del cerebro. Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada irrigación, esto va a hacer de que esta isquemia, que es